Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cyber Tuesday, un espacio para hablar de ciberseguridad sin filtros. Hoy estamos en nuestro episodio número 3 que hemos titulado Equipos resilientes, el poder del awareness en tiempo de crisis. Bueno, todos sabemos que vivimos un mundo que está hiperconectado y vulnerable, donde la fragilidad no es solo técnica, también es humana. Y justamente de eso vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo podemos convertir esa fragilidad en una verdadera fortaleza? Y para eso, bueno, tenemos un invitado súper especial, un invitado de lujo, un profesional con trayectoria sólida que conecta lo técnico, lo estratégico y lo humano. Felipe Gómez Bustos, gerente de ciberseguridad en Banco Pichincha. Bienvenido, Felipe, qué gusto tenerte aquí el día de hoy. Hola, Juan Carlos, el gusto es mío. Bienvenido a todos. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Felipe. Bueno, antes de entrar de lleno en nuestra conversación, vamos a poner un poquito en contexto. Y es que la resiliencia en ciberseguridad no se trata de no fallar nunca, sino de estar preparados para levantarnos rápido y aprender en el proceso. El awareness, por supuesto, es la clave de la resiliencia. Y no hablamos de capacitaciones aisladas o campañas anuales, sino en una cultura continua que mantenga alertas en cada persona de la organización. Y bueno, con este marco, Felipe, quiero comenzar nuestra conversación. Y antes de esto, quiero recordarle que tenemos un botón de preguntas que pueden usar en cualquier momento, que vamos a ir atendiéndolas. Y si no, al final, pues, tomaremos cada una de sus preguntas. Vamos a hablar un poquito, Felipe, de la resiliencia en tiempos de crisis. Felipe, desde tu experiencia en Banco Pichincha, ¿qué significa para ti tener un equipo resiliente en ciberseguridad y cómo se construyen esos equipos en estos tiempos de crisis? Sí, una pregunta que invita a harta reflexión. Primero, mucha gente entiende una crisis como algo excepcional. Yo una de las cosas que trato de hacer y trato de dejar ese pequeño mindset en cada una de las áreas que me ha tocado participar, es que para mí la crisis es un estado más. Cuando hablamos de estado, es como los equipos debiesen articularse dentro de un equipo de operación, o un equipo que lleva proyectos, o un equipo que en realidad está atendiendo incidentes, o un equipo que está en la mejora continua. Un equipo de ciberseguridad tradicional, bajo mi liderazgo, siempre trato de que se monte bajo estas tres perspectivas. Una perspectiva de cómo debiésemos comportarnos en normalidad, cuando la vida nos sonríe, cuando la mar está en calma, cuando podemos seguir con nuestra agenda de forma tradicional, sin de alguna forma nada que nos pueda distraer. Cuando está el mismo equipo en un estado de alerta, un estado de alertamiento, va en línea de hay algo situacional, algo le pasó, ¿cierto?, a la empresa al lado, hay nuevos panoramas de amenaza, hay un incremento, ¿cierto?, de alertas significativas, algo que me invite, ¿cierto?, a frenar y entender qué está ocurriendo. Y la crisis, que en realidad es cuando ya los sistemas fallan, cuando ya hay un impacto mediático, cuando hay un daño a la disponibilidad o definitivamente tenemos un evento de seguridad que no va en línea con la disponibilidad de servicio, pero sí un poco con la otra arista, es cuando uno entiende que la crisis no es una excepción, sino es parte del ecosistema. Creo que es la buena forma de partir para crear un equipo resiliente. Un equipo lo hacen las personas, por mucho que la tecnología es un buen acompañamiento. De hecho, muchos proveedores llegan, ¿cierto?, a vendernos tecnología resiliente. Yo trato de ver un poco de dónde está la emoción, ¿cierto?, de esa caja que nos transmite algo, porque la resiliencia tiene que ver también con mucho, no solamente con la tecnología, mucho con las personas. Y un equipo en confianza, trabajando bajo un propósito, recién somos capaces de tener esa preparación adecuada para poder conllevar esto. Ahora, ¿y hasta dónde llega la resiliencia? Hasta dónde la awareness es capaz, ¿cierto?, de compenetrar. Yo creo que concientizar un equipo de seguridad es fácil, entendemos el mismo lenguaje y al aterrizarlo de forma lúdica, ¿cierto?, conecta mucho más con nuestro día a día. Pero una persona que está ajena o está lejana a lo que hace un equipo de ciberseguridad, difícilmente le puedo exigir cierta resiliencia frente a una crisis del ámbito de ciberseguridad. Entonces, más allá de enseñarle, creo que lo vamos a hablar más después, y a capacitarlo, sino en realidad a estar un poco con los reflejos atentos
y de alguna forma con una correcta comunicación de cómo enfrentar una crisis como esta. Un equipo entrenado técnicamente, pero que no confía entre sí, jamás será resiliente. Y creo que una de las cosas que tenemos hoy día como misión los líderes que trabajamos en ciberseguridad es eso, ponerle un propósito a un montón de gente talentosa, bien formada, ¿cierto? Y sobre eso ir construyendo realidad. Me gusta esa palabra que dijiste, propósito. Y también mencionaste el tiempo felices, donde las aguas están calmadas. Pero yo no sé si tú has escuchado esa frase, a mí me encanta, que dice que ningún buen marino aprendió a navegar en aguas tranquilas. Tal cual. De hecho, un subgerente de respuesta ante incidentes fue un ex marín, o ex marino, para no subirle tanto pero fue un ex marino y efectivamente tenía eso como parte de su ADN y idiosincrasia. Sí. Bueno, hay que entender que la verdadera fortaleza no está en caer, sino en levantarse más rápido y más fuerte que antes. De eso creo que se trata un poco también, ¿no? Y si hablamos un poquito de esa conexión entre lo técnico y lo humano. Y bueno, por supuesto, tú vienes de un mundo técnico, pero también lideras equipos humanos. ¿Cómo logras ese equilibrio entre lo técnico y lo humano para que la awareness no sea visto solo como más capacitaciones, una y otra vez? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Mira, yo vengo haciéndome responsable de los equipos de concientización, ¿cierto?, de nivel de seguridad hace bastante tiempo. Al principio costaba mucho, ¿cierto?, convencer a un equipo, no sé, de talento humano, convencer a un equipo de comunicaciones, que había un actor dentro del equipo de ciberseguridad, ¿cierto?, que era capaz de vivir en el día a día con nosotros y de alguna forma traducir de forma oportuna todo lo que sea comunicación interna. Muchas veces uno confunde que la persona de awareness es la persona que, oye, se preocupa de los cursos, se preocupa de entrenar a la gente que viene llegando, o se preocupa, por ejemplo, de cumplir con algunos aspectos normativos de cara a los terceros, etcétera. Pero para mí, para que sea un plan integral, bajo mi mirada, siento que él tiene que hacer mucho más que eso. El capacitar, el tener, o el ser dueño de esas cápsulas, es una partecita. Pero en el otro día a día, esta persona o el grupo de personas tiene que estar viviendo y contagiándose de lo que está ocurriendo. Porque si el equipo, por ejemplo, de arquitectura, tiene alguna resistencia en cómo bajar, por ejemplo, nuevos lineamientos, eso también es comunicación, eso también es concientizar. Claro, mucho más técnico, claro. También requiere de una bajada y de una permanencia, ¿cierto?, dentro del radar de las personas. Entonces, el comunicar no solamente es, oye, la parte de capacitación de seguridad está allá porque ahí están los técnicos. No, va mucho más. Es de alguna forma vender y compenetrarnos, ¿cierto?, en que tenemos una identidad detrás de esto, perseguimos una identidad. Nosotros acá en el banco hablamos en confianza, es el propósito. Y hacer banca en confianza también nos invita a hacer más cosas. O sea, desde cómo cuidamos los datos, hasta efectivamente cómo mantenemos disponibles los sistemas de una forma cohesionada, ¿cierto?, con los equipos tecnológicos. Entonces, yo tengo una pequeña fórmula y de alguna forma la fui dando en el tiempo. Y para mí, casi el secreto es como tenemos que ser capaces de hablar dos lenguajes. Un lenguaje técnico, donde efectivamente podemos hacer el challenge a los equipos y de alguna forma conversar en un lenguaje que ellos se sienten mucho más cómodos. Y eso asegura que las defensas funcionen, o en realidad la creatividad técnica también está a disposición. Pero el otro lenguaje es humano, y ese lenguaje es el que conecta las emociones, logra movilizar y logra dar sentido a las cosas que estamos haciendo y por qué las estamos haciendo. Cuando uno mantiene ambos y no se olvida y no descuida ninguno de los dos, creo que es el equilibrio que tenemos que ir buscando a lo que nos toca liderar equipos como el que estoy liderando. Mira, y hablamos de fragilidad, y muchas veces de verdad reconocer lo frágiles que somos nos pone en una posición, creo que más estratégica, porque muchas veces los equipos se refieren de que son completamente invulnerables, de que esto no me va a pasar a mí, pero hay que reconocer lo frágiles que podemos ser en un momento de un ataque. Por supuesto. Claro que sí. Y de hecho cuando habla de fragilidad, muchos confunden un poco con, oye, efectivamente, debilidad. Porque están débiles, pero también la fragilidad tiene que ver con el post-mortem. También hay que atenderlo de una forma responsable con nuestro ecosistema y nuestros pares. O sea, yo soy pro de, oye, compartir todo lo que nos está ocurriendo. Y eso es partir confiando.
porque si no, de verdad, estamos ausentes de lo que está pasando alrededor y eso también nos deja ciegos de algunas brechas que efectivamente no somos capaces ni siquiera, no sé, idearlas como parte de los planes. Tenemos que aprender de nuestros adversarios, que ellos sí comparten absolutamente todo y tú lo sabes. Nosotros estamos en un mundo, y yo que también soy de la parte financiera, de la parte de banca, donde lamentablemente no compartimos la información. Y eso pues nos pone en una situación de desventaja. Yo siempre comento de que esto es una carrera que no podemos ganar. Podemos optar por un honroso empate, porque ellos tienen la alevosía, la ventaja y además comparten absolutamente todo. Mira, y hablando de la evolución que ha tenido el phishing, estos ataques dirigidos, ahorita se habla de la hiperpersonalización. Utilizando la IA, ya la gente no puede buscar elementos diferenciadores como un correo con mala redacción o con errores ortográficos. Y hablando de este tipo de phishing, de ya cosas más específicas, porque ahora creo que todos los phishing son spear phishing, hasta los whaling. ¿Cómo se prepara un equipo para identificar y responder frente a estos ataques que cada vez son más personalizados? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Oye, es una pregunta que pega como tres elementos. Te voy a contar un par de ejemplos de cosas anecdóticas que nos han pasado. A ver, obviamente el entrenamiento tiene que ver con eso, o sea, es reconocer, ¿cierto?, que nosotros como responsables de cuidar la disponibilidad del banco y también obviamente sus activos, llegamos a un límite donde necesitamos, ¿cierto?, de la colaboración y un poco la atención del resto de la identidad del banco. Y eso habla en todos aspectos, o sea, gente interna, proveedores, gente que trabaja en modalidad de servicios, como fuese, son parte de la identidad y de alguna forma eso es una puerta de entrada. Nosotros, me gustó mucho cómo partiste, efectivamente, hace 5 o 6 años atrás le seguíamos enseñando a los usuarios, fíjate en la redacción, en la falta de ortografía, y nosotros cuando hacíamos los ejercicios de simulación nos obligábamos, ¿cierto?, a hacer un poco la maqueta con falta de ortografía, con un icono que no se abriera, con una imagen distorsionada, era lo que les enseñábamos, porque sí, porque detrás de esto había apuro, había un montón de gente, ¿cierto?, que hacía esto un poco y lanzaba rápido las cosas por ser oportunos. Masivo. Y claro, no lo hacían de adrede. De hecho, un poco los lenguajes, la traducción los invitaba a cierto momento. Hoy día la tecnología le ayuda a ser perfectos, pero perfectos. O sea, hoy día tú tratas de diferenciar uno del otro y es imposible. Entonces, ya no nos podemos seguir enseñando con esos marcos, ¿cierto?, anteriores, y hay que enseñarle otras cosas. Y aquí, el otro día comentábamos un poco con la gente de capacitación y les decía, mira, esto es como, no sé, yo tengo 3 niñas y cuando yo le enseñé a andar en bicicleta, lo primero que le enseñé es a poner las manos si perdí el equilibrio. Nunca te caigas sin las manos porque te va a doler y vas a traumar. Entonces, yo le enseñé a cómo poner las manos en el pasto, ni cómo poner las manos en la gravilla, ni cómo poner las manos cuando se fuera una poza de agua. Yo le enseñé a taparse la cara, que es un reflejo. Proteger la cara, correcto. Yo siempre hablo un poco de cuando hacemos entrenamiento en materia de ciberseguridad. Yo no les puedo enseñar de todos los nombres que solamente nos acordamos nosotros, ni tampoco de todos los modelos de amenaza, ni cómo van a aparecer las amenazas. Yo les tengo que enseñar a estar atento y a entrenar reflejos, ¿vale? Y con eso ya doy por sentado que esa persona va a tener un hábito que está incorporado, ¿cierto? Esta persona ya lo adopta como parte de su cultura y además de eso, siempre lo estoy de alguna forma moviendo en vigor de que esté atenta a sospechar, a detenerse y ojalá a reportar. En ese pensar, correcto. Pero me encanta lo que has dicho. Otra cosa, reflejo. Sentido común, ¿no? Al final, que es el menos común de los sentidos, como dicen por ahí, ¿verdad? Y cada vez nos cuesta más hacer campañas. De hecho, les cuento una campaña en el... Bueno, nosotros somos un banco. Y obviamente tenemos un call center como cualquier banco y tenemos clientes con tarjeta de crédito. Entonces lanzamos una campaña haciéndonos pasar por Visa de un montón de descuentos, típica campaña. Sí. Pero Visa con B alta. No, mentira, ya Visa no me imagino. Bueno, la lanzamos. Y lo sorprendente de todo, que teníamos, era un consumo no reconocido. La gente sospechó, no abrió el correo, pero adivina lo que hizo. Llamó al call center del banco como y colapsaron las líneas. Nuestros propios usuarios nos reventaron nuestro correo. Se hicieron una denegación de servicio autoinfligida.
Sí, fue bueno, pero Qué interesante. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Que los clientes reaccionaron como esperaban, ¿no? De alguna forma. seguimos aprendiendo con esto. Eso es muy bueno. Sí, bueno, porque ahora tú sabes que el enemigo no dispara al azar, siempre apunta ahora a precisión, ese eslabón que es de la cadena que siempre es la parte humana. Mira, pero vamos a entrar un poquito ahora. Ajá, Perdón, el ajá, usuario que sí teníamos conectado, por ejemplo, porque esto puede pasar, puede llegarle una claro, campaña de phishing claro. a clientes no usuarios del banco, sino clientes del banco, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Y sobre eso, ellos también yo esperaría que se comporten de la misma manera y que me avisen cuando les pasa esto, y eso es lo que está pasando también. Entonces tenemos un flujo que fue el que se conectó del call center hacia acá y nos dimos cuenta que se estaba reventando el call center por nuestra culpa. Pero sí, fue una buena campaña. Qué Paramos, bueno, qué obviamente, bueno. los inhabilitados. Qué bueno, qué bueno. Oye, vamos a hablar un poquito ahora de liderazgo estratégico en ciberseguridad, porque quiero entender un poco qué rol juega este liderazgo que inspira confianza durante una crisis de ciberseguridad, cuando el tiempo de reacción es prácticamente todo. Y tú, yo estoy seguro que, bueno, y te conozco porque he seguido un poquito tu trayectoria, sé que has estado en incidentes reales. Y con tu experiencia, ¿qué nos puedes decir de esto? Este liderazgo estratégico en ciberseguridad. Yo creo que, bueno, recuerdo un par de incidentes, varios en el juego. Pero de alguna forma siempre es importante tener estos códigos con tu gente de confianza. Recuerdo mucho, por ejemplo, uno de un equipo que era muy tocapelota, no sé si sonará igual en todos los países, pero tocapelota. Y me llamaba siempre me quería contar cualquier cosa, pero teníamos un código. Cuando eran más de 3 llamadas seguidas, yo me tenía que parar de mi asiento porque era algo importante. Y nunca se equivocó en esos 3 llamados seguidos. O sea, nunca, siempre tuvo una asertividad de hacerme parar donde estaba con esos 3 llamados seguidos. Creo que hacerse de gente así es complejo. De hecho, es como el sueño del pibe. O sea, tener la capacidad, por ejemplo, de ser un entrenador de un equipo y que tu equipo de fútbol sea en realidad los que tú pudiste elegir o los que tú de alguna forma pudiste entregarle y formar, es parte, creo que, de lo que nos enriquece. A mí en lo personal me gusta mucho cuando me pasan este tipo de cosas. Para eso, cuando hablamos de liderazgo estratégico en ciberseguridad, yo no puedo ser la persona que cuando hay un incidente no esté. Partamos por esa regla. O sea, cuando hay un incidente yo soy el que está y no orquestando, sino un poco desde la experiencia, aprovechando de formar en caliente, ¿cierto?, los futuros líderes. Creo que una de las buenas formas que tenemos es, oye, cuando estamos en tiempos de crisis, de alguna forma acompañar, ¿cierto?, a lo que nos están secundando, para que ni siquiera que tomen buenas decisiones, sino que sean capaces de tomar una buena decisión en equipo. Creo que el líder en una crisis tiene que ser una persona que genere calma. No puedo ser el que yo estoy pidiendo, que estoy pidiendo. Sí tenemos que tener un rol, que el que putee, ¿cierto?, y el que esté pidiendo resultados. Pero ese rol del líder no puede ser. Hay que buscar un poco esos brazos que de alguna forma uno le pretenda delegar este tipo de funciones. Lo que menos hay que hacer es entregar instrucciones. O sea, el líder que está en esa etapa no debiese indicar qué tiene que hacer en el paso a paso, pero sí tiene que estar atento, por ejemplo, siempre lo digo, aquellas voces ocultas que quizás por falta de ímpetu, por falta de confianza, se guardan algo que vieron, se guardan algo porque no creen que no es importante, y el líder tiene que estar súper atento a esa dinámica, de quién nos está dejando escuchar, de quién nos está dejando de alguna forma, o quién está bajando los brazos, o quién ya salió de la reunión porque en realidad quizás tuvo una idea, hace 10 minutos no fue escuchada y se frustró. Ese es nuestro rol, estar pendiente y presente, ¿vale? De hecho, y eso obviamente un incident handler tiene que estar en la misma etapa. Yo recuerdo el último incidente que tuvimos acá, el responsable de ir anotando la bitácora e ir cobrando cosas, estaba con su notebook y tirando comandos. Le dije, no, ya somos un equipo suficiente, a ti te toca ir a traer la pizarra de donde esté, dejarla acá, e ir de alguna forma a armar equipos de trabajo e ir pidiendo los resultados con horas, ¿vale? Ese es tu rol. Claro. Y tomando la idea buena, parando las sesiones e ir comentando lo que se acaba de encontrar, y si eso enriquece otra búsqueda, sigamos por ahí, descartando hipótesis, buscando más de una hipótesis, porque si no tenemos prejuicios. Y ese tipo de cosas son las que el líder tiene que estar atento a que suceda. A veces los equipos pierden el norte, pierden energía,
A veces uno se despreocupa, oye, ¿qué vamos a comer en 2 horas más? ¿Con quién te sigue? Bueno, son las cosas que Claro, eso es tienen que importante. estar pendientes y de alguna forma documentadas para cuando uno no esté, efectivamente sigan sucediendo. Pero documentadas desde la experiencia. Oye, ¿es una buena práctica qué? ¿Es un hábito qué? De esto que acabas de comentar, tomo 2 palabras claves, que creo que son la escucha y la calma, que son 2 características fundamentales que todo buen líder debe tener, y sobre todo en tiempos de crisis, porque como bien mencionas, escuchar, y no solamente a las cabezas, sino también inclusive un analista, el de más bajo nivel, puede darte alguna clave que pudieras utilizar a la hora de enfrentar un incidente de ciberseguridad. Creo que es importantísimo lo que acabas de mencionar. Mira, y siempre me gusta hablar del awareness como cultura y no como un evento. Es algo que debe formar parte de nuestra vida cotidiana. Ya la ciberseguridad ni siquiera ya es un tema de tecnología. Pero muchas organizaciones caen en el error de hacer simulaciones o campañas aisladas. Desde tu experiencia, ¿cómo se logra ese verdadero awareness que sea parte de la cultura y no un simple checklist porque regulatoriamente tenemos que hacerlo o porque forma parte de la lista de cosas pendientes por hacer? ¿Cómo convertimos realmente ese awareness en una cultura y no en un evento? Es que eso es. O sea, eso es. Yo creo que lo que acabas de decir es la solución. ¿Cómo convertimos la awareness como parte de la cultura y no en 2 pruebas de phishing, no en un par de capacitaciones y no en un checklist, ¿cierto? Y con eso conectamos mucho con los equipos que de alguna forma tienen la responsabilidad de generar cultura en una institución. La cultura, hay un montón de frases rimbombantes que la podrían definir. A mí me gustan algunas, por ejemplo, que va en línea un poco de, oye, es siempre hacer lo correcto independiente de estén mirando o no. Uh-huh. Ya, es un poco, son las cosas que trato de atacharlas o añadirlas para cuando tratamos de hacer un mensaje o quizá una campaña orientada a cómo incrustamos este nuevo insight a la cultura de la organización. Nosotros acá tenemos pilares, y esos pilares, nosotros tomamos el eje de cultura de ciberseguridad y lo pusimos en el pilar de actuamos como dueños. Y el actuar como dueño es simple. O sea, señores, esto es tuyo, cuídalo. El cliente te está entregando confianza, anhelos, sueños, cuida lo que te está delegando. Es tu responsabilidad. Claro. Entonces, claro. Estos cambios que son shocks, y hay un montón de resistencia entre medio, porque eso también genera trabajo y para algunos distracciones. Tenemos que de alguna forma empaparlos como parte del ADN, y para eso tienes que pegarte un eje cultural, porque si vas por ti solo haciendo cultura, vas a estar siendo el díscolo de una organización que quizá va a un ritmo distinto. Ahora, eso no quita que cuando tenemos un evento y es parte del evento, las causas raíces son falta de cultura, tú no aceleres o lo pongas como prioridad. Pero en el deber ser debes ser parte del eje o del paraguas cultural de la organización, todo lo que tenga que ver con awareness a nivel de ciberseguridad y que esté conectado con los mensajes que van de cara a clientes, van a terceros, van internos, van a la comunidad, etc. Pero no los puedes desaguar. Me gusta mucho lo que comentas. Yo te voy a compartir un poco lo que yo pienso con esto. Y nosotros siempre hablamos de usuario como identificador, pero también tenemos que entender que son seres humanos, cada uno es específico. Y yo siempre hablo de ese superusuario, que no es el que tiene la DS de Superman tachada en el pecho. Estoy hablando de ese que tiene las 3 Cs en su pecho, como que yo las llamo conciencia, compromiso y cultura. Entonces ese que tiene sudo o admin, ese no es el superusuario. El verdadero superusuario es el que tiene la conciencia de que esto es real, que está ocurriendo. Tiene el compromiso de actuar cuando un evento ocurre de esta naturaleza, pero además la conciencia y el compromiso generan la cultura. Entonces me encantó en la forma como lo atendiste, porque generalmente nosotros cuando hablamos de resiliencia no podemos improvisar en las crisis, sino tenemos que hacer entrenamientos continuos. Ahorita se habla mucho, tú sabes que van cambiando las terminologías, ahora todo es tabletop y tabletop para acá y las pruebas de resiliencia y todo eso, pero al final es probar y que es un proceso continuo, que no sea un Alka-Seltzer que tú te tomas y ya se te acabó el efecto.
Esto tiene que ser un proceso continuo, como bien menciona. Mira, vamos a hablar un poquito también, quiero que hablemos de lecciones aprendidas. Felipe, si tú tuvieras que resumir en una sola frase la mayor lección que te ha dejado liderar equipos de ciberseguridad, ¿cuál sería? Me cuesta responder esta pregunta. Yo tengo hartas lecciones aprendidas. De hecho, algunas lo he hecho en algunas charlas. Hay una charla que me gusta mucho cuando me toca la oportunidad de dictarla, que cuenta un poquito de cómo un lobo solitario se hizo de su manada. Yo una de las primeras preguntas que hice cuando llegué acá, para mí era todo un desafío, porque finalmente en mis otras vidas me he movido con gente. Me voy a una organización y me llevo un poco a los pilares y seguimos trabajando. Y venirme al Ecuador significaba algo bien particular, era viajar solo. Venirme solo, sin gente. Y venía súper extasiado por un MBA que estaba desarrollando y con un montón de insights de cómo hacer liderazgo adaptativo y un montón de cosas que sabía que eran parte de mi éxito en días pasados, pero que también al no ponerle nombre no lo hice de forma coherente y rompí cosas. Y romper cosas significa también romper relaciones, quizás ir a una velocidad distinta, quizás, por ejemplo, lograr los objetivos, pero llevarme a mucha gente por encima, y así. Entonces era un poco de, oye, sí, efectivamente, de un lobo solitario me hice de una linda manada, y cómo era viajar nuevamente y hacerme una nueva manada. Hoy día lo siento así. Entonces creo que uno de los mejores mensajes que hoy día, lo primero que tenéis que buscar en un equipo es que exista una confianza a tal punto de cuando los ambientes están tensos, esa tensión esté en un umbral tan alto que podamos llevar conversaciones difíciles de forma fácil, sin faltarnos el respeto, sin herirnos, y que si en algún minuto alguien de esa olla a presión sale disparado porque no aguantó la tensión, también el equipo en sentido de unidad lo vaya a buscar, vaya por él cuando sea oportuno y volver a involucrarlo en la mesa, porque es parte de un ingrediente que hace que esto sea mágico. Entonces, después fui entendiendo que la ciberseguridad no es un equipo humano raro, friki, que atiende firewall, sino que la seguridad la hacemos todos. De hecho hoy día el eslogan que tenemos es "Juntos hacemos seguridad" dentro del banco. Me gusta esa frase. Yo puedo hacer el riesgo, pero... Acúñame la frase, la acabas de decir. Me encantó, dila, por favor, aquí a la audiencia. Juntos hacemos seguridad. Me encantó. De verdad que sí. Voy a mostrar una lapicera ahí que está... Ay, mire qué bien, perfecto. Entonces, señores, la frase es "juntos hacemos seguridad", me encantó. Oye, Felipe, qué rápido se me ha pasado el tiempo, ¿eh? Increíble. No puede ser que ya estamos llegando al final de este episodio de CyberStudy. Bueno, hoy conversamos con Felipe sobre la importancia de construir estos equipos resilientes, de verdad, que entiendan que la fragilidad, señores, no es una debilidad, sino es la base para desarrollar unas fortalezas reales. Pero también hemos aprendido que la resiliencia no se improvisa. Felipe habló también de la escucha, habló también de la tranquilidad en tiempos de crisis. Esta resiliencia se enfrenta todos los días, y que hablamos también de un liderazgo humano que también es sumamente importante con las mejoras tecnológicas. Y el awareness, cuando se vive como cultura, es lo que realmente nos permite actualizar un equipo frente a una crisis. Ahora, me quedo con una idea que hablamos tras bastidores, para el próximo título, para el próximo webinar que vamos a tener para el CyberTuesday número 4, que hablaste de aprendizajes de proyectos fallidos, cómo podemos inclusive aprender de nuestros errores. Así que creo que ya tenemos un tema interesantísimo para nuestro próximo CyberTuesday, cortesía de Felipe, tras bastidores. No sé si quieres dar unas palabras finales para terminar entonces este maravilloso episodio. Hemos aprendido muchísimo de ti, te agradecemos infinitamente por haber apartado este tiempo en tu apretada agenda para compartir tu conocimiento desde la experiencia, así que te dejo el pase para que hagas el cierre del día de hoy. Oye, lo primero que se me viene a la mente, hace años atrás, la primera vez que me invitaron a trabajar en seguridad fue en Telefónica.
un vicepresidente de tecnología y era el director de red, me dice, oye, me están pidiendo desde España un oficial de seguridad de red, no sé qué es eso, pero tú eres medio avispado, con esas palabras me dijo, así que podría ser tú. Era un niño. Y empezamos la travesía y nosotros teníamos un director que de alguna forma nos daba ánimo. Oye, imagínate, un puro perfil, una gigantesca unidad, solamente en la dirección de red éramos más de 3.000 personas. Entonces, liderar un equipo que eran todos más capaces que tú, de seguridad, y pedirles tiempo de su agenda para que hagan cosas, el de planificación, el de radioenlace, el de infraestructura, el de soporte. Imagínate lo que tiene una telco. Y un día nos juntó todo en España y hicimos un seminario un poco para igualar la formación y qué íbamos de alguna forma a construir en cada una de las OB. Y su frase al cierre, después de darnos un montón de cosas por hacer y diciéndonos tan solo, lo van a pasar mal, van a trabajar de más, van a dejar a su familia, pero de verdad, o sea, ese era su entusiasmo. Después de cerrar un poco el seminario, cerró con una frase que de verdad hasta el día de hoy me marca. Dice, no se rinda. No se rinda, me gusta. Y cada vez que tengo dificultades del presupuesto, de conversaciones difíciles, yo creo que me doy en ánimo así con esa frase, oye, no te rindas. Porque detrás de eso hay un montón de responsabilidades que están en nuestros hombros y lo que menos esperan es que nosotros bajemos los brazos. Oye, Felipe, tú sabes que tenemos aquí esto lleno de preguntas. ¿Qué te parece si le regalamos unos minutos a la audiencia y nos contestas alguna pregunta? Mira, nos pregunta José Antonio Flores, ella quiere saber qué rol juega lo lúdico en el entrenamiento contra los riesgos de ciberseguridad. Creo que ya lo mencionaste, pero si quieres hacer un breve comentario al respecto. Todo, va a depender un poco el momento situacional y un poco la cultura propia de la organización. Si es una fintech, créeme que lo lúdico es parte de. Si estás en una organización que es mucho más conservadora, racionalista, que no puede utilizar una figura de un animal para poder dar un mensaje, la tienes mucho más difícil. Pero no así, igual de desafiante y entretenida que hacerlo de forma lúdica. Yo creo que para eso hay gente que probablemente no seamos nosotros, que son mucho más creativos, que estudiaron otro tipo de carrera, que al nosotros bajarle el mensaje y lo que queremos provocar, ellos son capaces de crear esa magia sin desadaptarse un poco a la cultura. Si te dejan ocupar lo lúdico per se, desde el inicio, haz uso y vuélate con eso. Pero si no bajen los brazos, igual podemos hacerlo sin ser tan díscolos dentro de una organización o dentro de un paraguas corporativo. Perfecto. Mira, por aquí nos preguntan que tienen cómo saber los niveles de awareness de los usuarios, cómo tenemos esa visibilidad, cómo podemos medirlo de alguna forma. Hay varias, de hecho, justamente nos hicimos esa pregunta hace algunos meses atrás, porque efectivamente, como tú contabas, Juan Carlos, nosotros acá queremos premiar a ese superhumano, y le pusimos ciberguardián. Imagínate, está súper alineado. Un ciberguardián es justamente la persona que desde el propósito conecta, nos alerta, cuida y de alguna forma nos retribuye con información valiosa para que nosotros podamos seguir haciendo un trabajo. Y esa persona los tenemos con indicadores. Por ejemplo, oye, es la persona que trata una campaña, no cae en la regla, pero sí alerta. Sí alerta correctamente. Una persona, por ejemplo, que constantemente está levantando riesgos orientados a sus propios procesos de ciberseguridad que antes no estaban presentes, pero con los nuevos artefactos que hemos construido ya los ve presentes. Una persona, por ejemplo, que es nuestro embajador, que es capaz de bajar una presentación y un lenguaje, por ejemplo, a una área determinada. Una persona, por ejemplo, que nos cuenta cómo vive su trabajo y nosotros somos capaces de entregarle herramientas para que su trabajo sea mucho más seguro. Y así vamos moviendo procesos. O sea, estamos diseñando el concepto ciberguardián, lo queremos lanzar oficialmente a fines de este año para que empiece a ser reconocido y parte de la evaluación de desempeño de una persona. Y así como te puede entregar puntos, también te resta puntos, ¿sí? Es lo mismo. Hay una persona que constantemente en las pruebas, de verdad. Ahí lo puedes medir. Ahí perfectamente lo puedes medir. Sí, tal cual. Perfecto. Mira, una última pregunta y creo que también viene con una
felicitaciones por acá. Dice Banco Pichincha es de las empresas más relevantes a nivel de ciberseguridad en Ecuador y referente en Latinoamérica, pero aún no se ha visto ninguna universidad o empresa del rubro educativo que presente un Learning Path orientado a ciberseguridad en banca. Entonces aquí creo que la pregunta dice y es específica: ¿tiene Banco Pichincha previsto en algún momento alguna alianza con una universidad para presentar un plan de estudio que permita satisfacer esta demanda real de profesionales de ciberseguridad, que tú bien sabes que se cuenta por millares? Sí, vamos de menos a más. Sí, la respuesta es sí. Lo queremos con varios objetivos. Primero, ser capaces de retribuir. Siempre he dicho, Retribuir, me gusta eso. Detrás de mi experiencia, tengo un montón de gente que me formó, que estuvo detrás de mi progreso profesional y estuvo guiando mucho mi dirección de mi carrera. Y sin fines de lucro, no me tocó pagarle, sino que se lo tomó como parte de su compromiso personal. Yo bajo el mismo alero y de alguna forma con los equipos que voy moviendo vamos bajo la misma línea. Sí hemos hecho talleres acá adentro, justamente tenemos un montón de trainees, gente que viene de la universidad y que de alguna forma viene a hacer una capacitación con nosotros y nos terminamos encariñando y se terminan quedando como especialistas con nosotros. En paralelo, también el banco tiene alguna injerencia, por ejemplo, con la Universidad Católica, y hemos participado un poco en su desarrollo curricular de cómo debiese abordar una carrera como esta. Buenísimo. Y bueno, estamos a punto de lanzar varias propuestas de maestría de ciberseguridad. Probablemente seamos nosotros el cuerpo docente y tenemos ya bastantes conversaciones, así que para la comunidad ya de Ecuador vamos a encontrar con un montón de ofertas en los próximos meses, y detrás de eso vamos a estar varios de nosotros ayudando un poco a generar más conocimiento. Ahora, una de las cosas que me sorprendió mucho acá, Juan Carlos, es que en Ecuador la formación académica es espectacular. Yo creo que es una de las más altas que hay en Latinoamérica. Yo lo comparo con Chile. En Chile es muy raro ver una persona de 28 o 29 años con 2 maestrías. Acá hay tanta competencia que es parte de lo normal que una persona tenga una maestría entre sus 30 años. Y esa formación académica es tan enriquecedora que ha permitido ir mucho más rápido, ¿cierto? Y empezar a acoplar un montón de cosas que están un poco en nuestra formación académica. Y no, bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, no nos queda más tiempo para contestar las preguntas, pero igualito las tenemos y tenemos su correo electrónico. Nos comprometemos a responderlas, si sea por correo electrónico. Felipe, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. A todos los asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y que tengan un feliz día el día de hoy, ¿ok? Así que muchísimas gracias. Hasta luego, Felipe. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos.